Frecuencia íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Un espacio para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia íntima es una presentación de En Clínica SER. Somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenido a su programa Frecuencia Íntima, como todas las noches de sábado, acá con mi amigo, mi colega, mi gran doctor, el doctor Nasir Diwana. ¿Cómo está, doctor? Feliz de estar aquí otra vez. Sí, y yo estoy muy feliz porque vamos a hablar de temas... Porque tenemos un invitado súper hoy. Súper. Lo voy a presentar de inmediato. Estamos con el doctor Tomás Tabilo. Él es médico egresado de la Universidad de los Andes, con formación en dermatología en el Hospital de La Habana, Cuba. Hoy en día dedicado al acné, rosácea y láser, fundador de www.dermaacne.cl y actualmente atiende en su consulta particular. Está con nosotros el doctor Tomás Tabilo, que lo veo muy jovencito. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? El gusto es mío, gracias por la invitación, Priscila y el profesor ahí, el doctor Carlos, gusto saludarlo. Profe. Oiga, yo sé que va a hablar de cosas de hombre, pero yo voy a hablar de lo femenino. Pero partamos, doctor, usted parta preguntándole qué están haciendo los hombres con esto. Un día conversando con el doctor Tabilo, le pregunté qué tanto, cómo estaban ahora ya los hombres, si están buscando más ayuda desde el punto de vista, vamos a decirle, rejuvenecimiento. Y tiene muy buenas opiniones el doc, porque yo personalmente me he hecho un par de cosas, trasplante de pelo y todas esas cosas, pero lo que se trata de la cara, el botox y todas esas cuestiones, los hombres todavía como que tienen miedo o sienten cierto resquemor de aceptar que se lo hicieron, aunque se lo hagan. ¿Okay? Y me dijo Tomás, perdona que me tome la confianza, doctor, que está viendo más gente con menos drama para ir al doctor. Los hombres. Los hombres. ¿Qué pasa con los hombres, doctor? ¿Las mujeres les estamos exigiendo más? ¿Se trata de eso? Oye, lo que pasa es que tú sabes que la medicina es un péndulo, va por allá, va por acá y va progresando. Entonces, hoy en día se han ido normalizando, entre comillas, algunas cosas que podrían haberse considerado extrañas en un pasado. Yo pienso que congeniamos súper bien con el doctor, con el profesor aquí, porque la verdad es que a los dos nos toca o nos gusta tocar temas de masculinidad, nos gusta tocar temas, por ejemplo, yo siempre he escuchado las conversaciones que tiene el profe de lo que es la andropausia, del reemplazo de la terapia hormonal masculina, y eso a mí me hace mucho sentido, porque hoy en día eso está muy en boga para las mujeres, pero no tanto para los hombres, ¿cachai? La otra vez me invitaron a un lanzamiento, no vamos a decir de la marca, pero lo más sofisticado, lo más bonito que tú te puedes imaginar, de la línea perimenopáusica y posmenopáusica de, obviamente, las mujeres, que es todo el tratamiento estético que ahora se viene. Y un colega, el doctor Bianchi, de una charla maravillosa, espectacular, que es el encargado de climaterio en la clínica alemana, y decía, mira, esta es una cosa que es interesante, porque antes nosotros, en las mujeres, siempre estábamos atrasados con la terapia de reemplazo hormonal. Y ahora lo dejamos mucho más temprano y el reemplazar en las hormonas, por ejemplo, a las mujeres con estrógeno y progesterona después de la menopausia, ha demostrado tener un montón de beneficios. Disminuye el riesgo de infartos al miocardio, mejora la estabilidad del calcio de los huesos, disminuye la tasa de fractura, entre otras cosas. Y ahora ese es el desde, decía el profe. O sea, desde ahí partimos. Hoy en día la mujer posmenopáusica, entre comillas, es, desde un punto de vista social entre nosotros, es como inaceptable que se descalcifique, que tenga mayor tasa. Nosotros tenemos que cuidarlas mucho. Y ellas ahora ya están en el otro nivel, que es yo quiero rejuvenecer. O sea, no solamente no quiero envejecer, sino que quiero echar el reloj atrás. Los hombres yo diría que vamos un poquitito más atrasados y ahora el no envejecer, yo pienso que todos lo estamos aceptando y en la cultura nuestra moderna es como, ¿cómo me puedo mantener yo bien en el tiempo? No quiero envejecer. Pero ¿será que puedo hacer cosas para rejuvenecer? Y ahí es cuando los dermatólogos estamos cada vez más activos en las terapias. Pero no me contestó mi pregunta, pues, doctor. A ver. ¿Las mujeres le están exigiendo a los hombres este rejuvenecimiento?
Entonces, yo pienso que las mujeres son las que llevan la batuta siempre. O sea, Eso siempre he dicho. el 90% de todo este mercado está manejado, por decirlo así, por las mujeres, ya sea ellas las que consumen los productos, o las que sugieren los cambios, o las que llevan a la pareja, o las que traen a los... O sea, son las mujeres las que son las que más proactivas respecto a la atención de salud. Y algo de eso sí tiene, entre comillas, uno podría decir una pequeña presión inconsciente de estar bien para la pareja o para el sexo opuesto. Pero no siempre, ¿eh? Yo diría que hoy en día el hombre moderno, actualizado, ha sabido dejar esos tabúes, se ha sabido deconstruir un poquitito en el sentido de que todos estos cuidados ya no son exclusivos del sexo femenino, o del género femenino, y hoy en día nosotros los hombres, independiente de tu orientación o de tu conducta sexual, independiente de eso, están mucho más preocupados de cuidarse, de envejecer bien y, ¿por qué no?, de rejuvenecer un poco. Esa es una tendencia moderna. Hoy en día, el Botox temprano, ¿cierto? Yo voy a poner Botox a los 25, a los 30 años, era algo quizás impensable en un hombre heterosexual promedio hace 15 o 20 años. Hoy en día prácticamente todos se lo están realizando y eso es muy bonito, es un trabajo que es muy preventivo del envejecimiento. Y yo, por ejemplo, me pongo Botox desde los 26, los 27 años, siempre lo cuento, siempre lo transparento, eso no tengo ningún tapujo, porque me gusta mucho cuidarme y prevenir el envejecimiento. ¿Y el doctor Carlos ha puesto Botox? Claro que sí, yo también me lo pongo. Ah, mira, qué bueno. Si el Botox no es malo, lo que la gente, la connotación, como dijo el doctor Tavilo, la connotación de que esto no es de hombre y respectivamente de tu sexualidad. Esto es de querer sentirse bien, ni siquiera es vanidad, esto es amor propio, vamos a decirle, sentirse que uno está bien, sentirse que uno está atractivo. Bueno, da bien la opinión de cada quien. Yo me creo atractivo cuando yo me veo al espejo, porque los feos nos acostumbramos a vernos. Pero otra cosa que veo también, Tomás, es que muchos pacientes míos que usan testosterona y que están en esto de anti-envejecimiento o rejuvenecimiento, me piden ya lo que son rellenos y esas cosas, y yo la verdad que no es mi lado, así que lo refiero para allá, con el doc, porque yo si bien es cierto yo saco arrugas, no es del lugar, no es del lugar que importa, perdón la confianza. Oiga, doctor, lo que siempre plantea el doctor Nasir, pero esto se tiene que hacer con un doctor que conozca el tema, Claro. porque muchas veces cuando se pone mal un Botox, nos puede costar muy caro, ¿verdad? ¿Cómo distinguir que un profesional es especialista en Botox? Porque cuánta liquidación, oferta vemos en internet, y yo digo, bueno, ¿cuál será bueno, cuál no? ¿Cómo investigar si estoy yendo al lugar adecuado, verdad? Sí, no te quepa duda. Ahí hay dos preguntas en el fraseo, porque una es efectivamente cuáles son las posibles complicaciones de los tratamientos cosméticos, los tratamientos estéticos, y no te quepa duda que existen muchísimas. No te voy a aburrir con la charla gigante de eso, porque cada tratamiento tiene sus propias indicaciones y sus propias complicaciones. Pero para tranquilizar un poquito el ambiente, yo diría que la gran mayoría de los tratamientos dermocosméticos bien aplicados por profesionales son súper seguros, o sea, están en el lado de la seguridad. Y por eso, precisamente por eso que son tan populares, o precisamente por eso es que explotaron. Es distinto ponerse un Botox o ponerse un relleno, o hacerse un mini lifting facial, o hacerse alguna cirugía, ¿ves tú? En el fondo, todo el mercado de la toxina botulínica, todo el mercado de los rellenos explota en los últimos 20 años precisamente porque se alcanzan resultados bastante satisfactorios, muy bonitos, a una tasa de complicaciones muy baja. Ahora, dicho eso, nunca están exentos de complicaciones, pero en general el Botox en sí mismo, en el peor de los casos, te queda mal, o no te queda muy satisfactorio, o te queda insuficiente, y pueden haber cosas que son antiestéticas. La complicación que todos lo tenemos miedo, a mí nunca me ha pasado, pero a todos nos puede pasar, es que un poquito el Botox migre y, por ejemplo, te relaje un poquito el párpado, que es la caída de la tosis palpeoral. Entonces, esos son resultados que son antiestéticos, son muy frustrantes para el paciente y para el médico, pero afortunadamente no son graves porque el Botox siempre se va, nunca se queda en el cuerpo para siempre. Dura como 6 meses, ¿o no? Con variaciones.
Son variaciones. Fíjate que la toxina botulínica, los estudios sugieren, además que es una curva, el músculo se relaja bien como al mes y en el 80% de los pacientes supera la barrera de los 3 o 4 meses. Pero ya al quinto mes, una tercera parte de los pacientes ya prácticamente no le queda Botox. Entonces, uno trata de ser súper transparente con los plazos y yo nunca les prometo más de 4 meses con el tratamiento. Algunos porcentajes de pacientes se escapan de esa estadística y llegan a los 5 o los 6 meses, lo cual es maravilloso. Le cuida el bolsillo al paciente, le encantan los resultados y se puede pinchar súper ordenadito, pero la verdad es que eso no es más de un 10 o un 15% de los pacientes. Ahora, la otra me cosa quiero quedar ahí, pasa, disculpe, es que me quedó una pregunta sobre eso. A los 4 meses, ¿qué pasa? ¿Vuelvo a lo anterior o qué me pasa en el rostro, por ejemplo, si me puse Botox? muy buena tu pregunta. El Botox finalmente lo que es una toxina botulínica, es un medicamento que lo que hace es relajar la musculatura que produce la arruga, ¿sabes, no? Entonces lo que tú estás haciendo en verdad es tratar la piel a través del músculo. Entonces, en verdad siempre están un poquito desfasadas. Yo hago el tratamiento del Botox y se relaja primero la musculatura y después desaparece la arruguita. Entonces, en ese plazo, entre los 4 o 5 meses, lo que pasa en el paciente es que el paciente vuelve a reactivarse la musculatura y él siente que su mímica facial se reincorpora, se empieza a, en el fondo, contraer el músculo. Pero las arruguitas, sinceramente, no aparecen de forma inmediata. Las arruguitas son el resultado del pliegue cutáneo por encima del músculo sostenido en el tiempo. Entonces, en ese periodo entre que el músculo se ha reactivado y antes de que se produzcan de nuevo las arruguitas superficiales, es cuando el paciente es ideal que se vuelva a hacer la sesión de Botox, es decir, que no vuelva a lo anterior. Pero muchos pacientes preguntan, oye, si me lo hago ahora, ¿no voy a tener que seguir haciendo para siempre? No es necesario. Te lo puedes hacer una vez si es que quieres y hacértelo nunca más. Nunca quedas peor, siempre quedas mejor y en el peor de los casos, con el tiempo, vuelve a tu estado anterior. La otra cosa que hay que aclararle a los pacientes también es que son las arrugas pasivas, no las arrugas cuando estás hablando o riendo o sonriendo, que a veces no, las arrugas de expresión. Estas son arrugas pasivas que están ahí cuando tú no estás haciendo nada con la cara. Esa es la arruga que busca uno que se vaya, porque no quiere Claro. quedar sin expresión de que estoy contenta, que estoy triste, que es la misma cara. Claro, la idea es mejorar lo que uno ya se ha ido cambiando un poquitito el lenguaje. Yo antes ocupaba la palabra, ¿qué es la palabra? Planchar, decía yo, no, ya. He ido cambiando el lenguaje, es relajar. Hay que relajar la musculatura precisamente para que uno mantenga la mímica facial y la idea es que uno no quede planchado completo. Las que primero mejoran son específicamente las arrugas más dinámicas, porque son las que están asociadas a la contractura muscular intensa, y después, en la medida que tú dejas descansar la piel, también tienden a mejorar las arruguitas pasivas. Entonces, la verdad es que son los dos objetivos del tratamiento. Pero para terminar el concepto anterior que me había mencionado Priscila, el que está mayor en el inconsciente colectivo, las complicaciones o los malos resultados, que finalmente son los que llaman mucho la atención en las redes sociales o en los famosillos o las famosillas, son más bien los rellenos. Los rellenos son un tema distinto. Son un tema que requiere de mucho tacto por parte del médico, requiere de mucha formación, porque no solamente eso sí tiene posibles complicaciones más graves, entre esas la que tenemos todos pánico, es la obstrucción de una arteria. O sea, que tú caigas justo dentro de una arteria, porque la cara tiene una tremenda variación anatómica vascular, entonces que tú vayas a caer dentro de una arteria es una cosa que nosotros le tenemos en general pánico, porque si tú le metes relleno a una arteria, eso constituye una verdadera emergencia médica, donde se produce la posibilidad de que el tejido quede lo que se denomina isquémico, sin flujo sanguíneo, cuya consecuencia es muchas veces la necrosis de la piel. Entonces, perdona que lo plantee en esos términos, pero finalmente ese es el miedo que nosotros tenemos. Y obviamente son los rellenos los que pueden quedar menos armónicos. Cuando tú le vas poniendo mucho relleno al paciente, finalmente lo que va haciendo es acumular volumen, y es cuando se empiezan a perder las proporciones naturales, cuando empiezan a aparecer los resultados antiestéticos, y son estos como casos que llaman la atención en las redes sociales. Yo nunca he visto bocas bonitas con Botox. Él hace bocas bonitas. Yo la verdad es que las bocas, por lo menos de las mujeres, no con Botox, con relleno. Yo he visto bocas horribles de famosilla. Fíjate que una cosa que es interesante de lo que comenta el profe, que ahí te corrige un poquitito, es re importante, porque el Botox no se pone en los labios. Ah, ya. Relleno, es relleno.
es relleno. Entonces, como para poder diferenciar un poquitito, y precisamente eso es un sesgo de atención, PRI, porque en el fondo el sesgo que tú tienes es que solamente te estás fijando los resultados antiestéticos, pero no te estás fijando los resultados naturales. Eso Yo es te lo que puedo no se nota. contar que te has cruzado con 9 personas hoy día que tienen relleno en los labios y no te has dado cuenta, ¿cachai, no? Entonces, no es que tú nunca hayas visto labios bonitos con eso, sino que los labios bonitos pasan desapercibidos para tu atención, ¿cachai? Y en Esos son verdad, los buenos doctores, como el doctor Tavilo, ¿no? usualmente, usualmente. Pero efectivamente lo que tienen que mantenerse son los resultados estéticos, naturales, armónicos, ¿cachai? Entonces, yo le comento a los pacientes, cuando yo les pongo Botox, les pongo un poquitito de relleno, mira, incluso me pongo a prueba, le digo, no le contéis a nadie, no le contéis a nadie, y ven a verme en 2 o 3 semanas más a ver cómo va la cosa. Oye, y los hombres somos tan pavos que a veces me vienen a ver amigas mías que se han puesto labios y el mismo día que tú le pones labios se hinchan un montón, quedan moreteados, quedan inflamados y a veces la pareja no es capaz de identificarlo el mismo día. Entonces, eso es bien curioso porque en verdad es un sesgo de atención. La gran mayoría de los labios que quedan bien, tú no te das cuenta porque son muy naturales, ¿cachai? Y para terminar el concepto, nunca se olviden de revisar la Superintendencia de Salud, el registro de las atenciones de los prestadores individuales de salud. Ese es nuestro registro que tenemos para todos los profesionales que están inscritos de manera adecuada y que por lo tanto, de cierta manera, pueden tener confianza de que ellos son profesionales y pueden certificar ahí la especialidad o la profesión, si es que están indicados como posibles inyectores, por decirlo así. Oiga, doctor Tavilo, yo le he preguntado hartas veces al doctor Nasir, ¿qué pasa si un hombre a usted llega y le lleva una foto de un actor y le dice, yo quiero quedar como este actor, pero estéticamente o digo biológicamente no puede realizar ese tratamiento? ¿Tú te niegas a hacerlo? Porque el doctor Nasir me decía, yo me niego, yo no lo hago. ¿Qué pasa ahí, éticamente hablando? No, total. Lo que nosotros, cuando tú te empiezas, yo te confesaré, Pri, también le confieso al profe así entre medio, que yo estoy un poquito retirado de la estética precisamente por eso. Porque, bueno, yo estudié dermatología en Cuba, estuve 3 años y yo soy más formado desde el punto de vista médico, desde el punto de vista clínico. Soy dermatólogo más clínico que dermatólogo estético. Hice mi formación después en Estados Unidos y en Londres, entonces estuve, yo diría que como 2 años bien metido en el tema de la estética y finalmente te confesaré que me aburrió un poquitito el tema precisamente por eso, porque nunca supe manejar muy bien las expectativas, o para mí era muy agotador en ese sentido. Y tiene que ver con lo que tú estás sugiriendo, que es el ajuste de las expectativas respecto a los resultados naturales que se pueden alcanzar con la estética. Nadie pretende que con la estética tú vayas a cambiar tu expresión, o sea, ni aunque, por decirlo así, ni aunque te pusiera 12 rellenos, ni aunque te pusiera 12 ml, me paguen lo que me paguen, me da lo mismo. Oye, a veces la gente llega con la billetera, sin doctor, pero aquí tenéis, oye, déjame como Brad Pitt. Oye, eso es imposible. Entonces, efectivamente, o uno se niega a eso o va con mucha amabilidad tratando de modificar un poquito las expectativas, porque nosotros se nos discute mucho el tema de lo que es los síndromes dismórficos, los trastornos dismórficos, que es la autopercepción del paciente de un defecto en su cuerpo que puede existir o puede no existir. Si no existe, ya está en el rasgo medio psicopático, psicótico, que es más difícil de tratar todavía, no te queda duda, pero el defecto está y usualmente los pacientes lo interpretan de forma desproporcionada. Entonces, eso es un red flag para los tratamientos, porque en verdad son pacientes independientes que tú no quieras que, entre comillas, te molesten a ti. O sea, que también es un argumento porque tú no quieres dormir tranquilo por la noche. Pero sinceramente son pacientes que no puedes ayudar de forma satisfactoria, que inviertan lo que inviertan, nunca van a quedar satisfechos y lamentablemente peregrinan de médico en médico o de tratamiento en tratamiento y eso les traduce mucha frustración, para qué decir gastos económicos. Entonces, claro. Interesante. Estamos comenzando con el doctor Tomás Tavilo, él es médico de la Universidad de los Andes con formación en dermatología en el Hospital de La Habana, Cuba, hoy en día dedicado a acné, rosácea, láser, fundador de dermaacne.cl. Doctor, nos espera unos segundos, vamos a ir a una pequeña pausa. A la vuelta yo quiero que me cuente los casos que le han llegado a usted porque son bien impresionantes. Vamos a la pausa, no se mueva la sintonía, estamos en Frecuencia Íntima, queridos amigos. Un momentito y volvemos. En agricultura es
Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frecuencia Íntima con el doctor Tomás Tavilo. Qué interesante el tema, y también es interesante que ustedes vayan a Clínica SER. Estamos junto a Clínica SER, especialistas en tratar la infertilidad, un equipo profesional, cálido y humano al alcance de todas y todos quienes los necesiten. Te esperamos en www.ser.cl. Doctor, usted tenía una pregunta que se nos quedó en el tintero. Más que una pregunta, yo quería hacer un comentario, porque yo me dedico a atender hombres por varias razones. Una, por la parte de lo que hago yo, que es urología, y la parte androgenital. Pero más importante, los hombres reclaman menos que las mujeres. Entonces, yo muchos años de hecho me retiré de cirugía plástica por lo mismo. No es que me caigan mal las mujeres, sino que las expectativas son diferentes. El hombre es un poquito más realista en ciertas cosas. ¿Okay? En lo que es cara y esas cosas, yo creo que el hombre es más realista. El hombre se quiere ver descansado, más que rejuvenecido, descansado, que no se te vea la cara de que trasnochado, aunque no hayas trasnochado y hayas dormido bien. Y yo le hice una pregunta, las expectativas de sus pacientes de repente le llegan a usted. Bueno, sí, me llegan en el departamento mío, pues me piden cosas que de verdad son antianatómicas muchas veces, ¿sí? Y claro, el paciente, como explicaba el doctor Tavilo, el paciente puede pedir lo que quiera. El paciente no sabe medicina. El paciente no sabe los resultados o los desastres que pueden haber por una exageración. Entonces es labor del médico tratar de convencerlo. Por lo general te entienden. Ahora, el que no entiende, por lo general se va a buscar a ver quién lo atiende por ahí, y volvemos a lo mismo. Si tú crees que ir a un especialista es caro, ir a un no especialista es mucho más caro. ¿O no? Sí, o sea, yo creo que estamos ahí, el profe, sintonizamos mucho porque hemos conversado de esto. Efectivamente, lo que tú siempre quieres ofrecerle ayuda al paciente, y nosotros tenemos un principio que es el primum non nocere. Lo primero es no hacerle daño. Entonces, a veces pareciera que uno es medio contreras con eso, pero lo que no quiere es producirle daño o hacerle tratamiento solamente por hacerle tratamiento. Nosotros estamos en nuestro ejercicio para hacer el bien y no simplemente, qué sé yo, para ganar lucas, para hacer procedimientos. Tú, en el fondo, como un especialista, te transformas en una especie de abogado de los procedimientos que existen hoy en día. Hay un montón de pacientes que asisten a tu consulta casi que por una orientación solamente. Entonces, tú los ayudas en ese sentido y siempre tratas de mantenerlos en el lado de la prudencia, de lo que está basado en la evidencia, de lo que es proporcional, de lo que es armónico y lo que está dentro de las manos de los profesionales. Oiga, doctor, pero para aclarar, usted atiende hombres y mujeres, Sí, porque claro. yo voy a ir a su consulta para que me recauche entera. Es que el profe Carlos tiene mucha razón, porque por ejemplo, yo, como te había confesado, me retiré un poquito de la estética por eso, porque el 90% de mis pacientes de estética son mujeres todavía, y siempre me costó un poquito esto de ajustar las expectativas, o era más complicado simplemente. Y no es solamente que las mujeres, lo mismo también aclarar que no es que me caigan mal las mujeres, el 90% de mis pacientes hoy en día siguen siendo mujeres, por si acaso, independiente que yo me dedique o no a la medicina, a la dermatología clínica. Pero las mujeres tienen una forma de pensar un poquito distinta, y eso tiene que ver con rasgos evolutivos que tienen ustedes por naturaleza. Las mujeres son por naturaleza más detallistas. Más exigentes, más exigentes. No hay que entrar, no hay que buscarle la quinta pata al gato. Eso, las mujeres son más detallistas porque tienen una visión de contrastes y de colores mejor desarrollada. Nosotros, al final, en estética, lo que nosotros hacemos es un juego de luces y sombras. Eso es lo que nosotros hacemos. En el fondo, no es que tú estés buscando un ML completo aquí en el pómulo, no. Lo que tú estás haciendo es que la luz pegue en una línea perfecta, en la línea media, y en una línea en los pómulos. Entonces, las mujeres, por argumentos evolutivos, porque fueron las encargadas de la recolección de fruta desde el punto de vista evolutivo, son las que ven mejores los colores, los contrastes. Entonces, cuando tú estás tratando en estética, por naturaleza, la mujer es capaz de identificar perfecto si le quedó 0,2 ml, 0,3 ml de diferencia, etcétera, etcétera, y eso, en uno que ejerce un trabajo que está en el día a día tratando con pacientes, puede ser un poquito agotador. Hay gente que tiene más talento para manejar las expectativas o los resultados. Yo no tanto, soy extremadamente complaciente, por ejemplo. Entonces, siempre me quedó un poquito como la incomodidad si el paciente no quedaba 100% satisfecho con su tratamiento. Entonces,
los hombres en general somos un poquito más resultadistas, o sea, si ya te veis bien descansado, listo, y Claro. puedes seguir con tu vida. Pero no es algo necesariamente malo, por si acaso, ¿ah? Sino que son características de la personalidad de cada uno de los pacientes. Oye, doctores, A estoy ver, me Bien. encanta escucharlos porque uno aprende tanto. Después me llama la gente para preguntarme a mí, y yo no soy especialista, es lo más divertido, pero ahí bueno. vas, ahí vas. Doctores, esto del rejuvenecimiento tiene que ver con la expectativa de vida que ha crecido, o sea, que la gente se está muriendo más viejo, en el fondo, porque claro, uno dice, quiero llegar a los 80 un poco mejor, a los 90 ya estamos con expectativas de vida de esa índole, entonces, ¿tiene que ver un poco con eso? Claro, no te quepa duda. O sea, hoy, yo creo que tiene que ver con eso y con, entre comillas, cómo se han ido normalizando los envejeceres sanos o normales. Eso tiene de dulce y de agraz, tiene de bueno y malo, pero las redes sociales también inducen a veces a trastornos de las conductas alimentarias, apoyan muchísimo estas cosas de las dimorfofobias, porque no sé, por las estadísticas, la verdad es que son súper tristes. Las niñas a partir de los 6 años ya quieren perder un par de kilos. Es una cosa súper triste. ¿Cachai, no? Las adolescentes hoy en día, todas se ven con estos filtros de Instagram, oye, y uno se ve, pero estupendo, así, precioso, perfecto, y eso en verdad se aleja de la normalidad. Entonces, las redes sociales, yo pienso que esta cosa de normalizar un envejecer, el anti-envejecimiento, ha apoyado mucho que la gente asista o sea súper proactiva en los tratamientos. Por contarte un dato rosa, uno pensaría que yo vi menos pacientes en la pandemia o post-pandemia, y la verdad es que las consultas se triplicaron porque toda la gente se veía precisamente en las reuniones por Zoom con esta luz, ¿cachai? Claro, En este diferente. ángulo, y siempre los computadores apuntan un poquito de abajo hacia arriba, y estas son luces que son muy poco halagadoras, muy poco flattering. Entonces se veían los surcos nasogenianos, se ven malos puntos de luz, y eso hizo que la cantidad de consultas y procedimientos se prácticamente duplicara, triplicara O a sea, nivel usted le mundial. agradece a la pandemia. Gracias, Oye, pandemia, por el favor, Zoom, concedido. oye, Yo también. ¿Sí? Los míos estaban aburridos y ¿qué hacemos en casa? Y acuérdate, cuando la gente está aburrida, pues o nos peleamos o tenemos sexo. Entonces, claro, claro. ¿Cómo Entonces, se mezclan estas dos especialidades, la urología y quizás la estética facial o la dermatología o lo que estamos hablando? ¿Cómo se entrelazan? Porque los veo que ustedes están muy cómplices aquí. Yo no sé, total, no sé total. si llevan uno al otro, va el paciente donde usted y después va donde Carlos, ¿qué pasa? porque no solo hay que verse bien, también hay que sentirse bien. Acuérdate que tú hablaste de la gente que quiere mantenerse más joven o verse más descansado, pero desde el punto de vista sexual también quieren funcionar, no solo llegar a los 80, hay que llegar a los 80 bien. Mm. Y ya no hay, como hablamos en un tema pasado, creo, cuando hablaron de eso de viejo verde, en realidad no es descalificativo, es pasión. Es querer estar bien y funcionar bien para todo, ¿no? Uno no envejece y por lo tanto no se muere, ¿entiendes? Envejece sí, eso lo tenemos todo, pero ¿por qué parar de funcionar? Entonces, en inglés decían, not only you have to look good, you have to feel good, but you have to also be good. Entonces, hay que hacer todo, no solo hay que verse bien, también hay que funcionar bien. Entonces van de la mano la derma con lo que hago yo. ¿Y qué es lo Sí, que no, no más te quepa duda. No sé, al final, cuando tú ves a un paciente, por ejemplo, desde el punto de vista dermatológico, tú ves un mosaico de pieles. A mí el paciente me trae un mosaico de pieles, me trae 100 pieles distintas. La piel es distinta, la del cuero cabelludo, la de la frente, la de la nariz, y no te quepa duda que también es distinta la piel de los genitales, de la mucosa del glande, la mucosa del prepucio, el escroto. Entonces, la verdad es que las especialidades, por ejemplo, urología, ginecología, dermatología, están súper entrelazadas, súper. Entonces, te sorprenderías cuántas consultas en una consulta dermatológica promedio son por partes íntimas. Por ejemplo, para contarte otro dato rosa, nosotros en general los dermatólogos somos los que vemos las enfermedades de transmisión sexual. Nuestra Claro. especialidad es dermatología y venereología. Nosotros somos los especialistas, y hace algunos años la especialidad se llamaba sifilología, éramos los especialistas en sífilis. Tú hay un año completo sífilis. Entonces, eso es súper, nuestras especialidades son primas, porque estamos todo el rato, mira, esto velo por un urólogo, esto velo para allá, y súper importante, y lo comenta el profe, es súper cierto, porque yo pienso
que si alguien me habla de elementos más funcionales del aparato genitourinario, el urólogo ahí es el encargado. Y para hacer terapias de reemplazo hormonal, suplemento testosterónico, yo ni me atrevo, yo no me meto en ese mundo, ¿cachai? Pero sé que es súper importante para la salud de la piel. Y así como nosotros en ese mosaico de pieles, tú tienes pieles que entre comillas te acusan el envejecimiento, obviamente uno quiere mantenerse súper bien de la cara y por qué no decirlo también de los genitales, no te quepa ninguna duda. Existen peeling íntimos, existen enfermedades inflamatorias íntimas, no hay el vitiligo, que es las lesiones despigmentantes de la piel, suele afectar los genitales, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con la visión integral de los pacientes y eso incluye el mosaico de pieles que te trae y eso incluye la mucosa Oiga, genitourinaria. lo vamos a traer de panelista estable, Pero ¿ah? claro, Se maneja, pero mejor perfecto que en, nosotros. en los medios. Mejor Mire, que doctor, nosotros. eh, ¿cómo se llama? Me quedé con otra pregunta desde Bueno, antes. ¿Cómo fue trabajar en La Habana? ¿Cuál es la diferencia en lo que pasa en Cuba, chicos, y acá en Chile? chuta, desafiante, pues, súper desafiante. ¿Por qué se le ocurrió ir a Cuba? Porque, Oye, por cosas de la vida uno termina, uno sabe dónde empieza, uno sabe dónde termina y las cosas tienen sentido en retrospectiva nada más. Cuando yo estudié medicina, y no quiero ser tan autorreferente tampoco, supongo que la historia es entretenida, así que se las voy a comentar eso, pero cuando yo salí de la facultad, en verdad no me gustaba mucho la medicina, para serte sincero. A mí tampoco. La medicina es muy entretenida para estudiarla y uno se jura una figura, tú te creí el máximo del mundo mundial, y porque eso es muy ególatra, muy egocéntrico, pero cuando tú ejerces medicina te da un golpe ahí con la humildad, que en el fondo es tratar pacientes extremadamente complejos. Yo estuve 3 años trabajando en urgencia y en servicios de medicina interna, en hospital, en la clínica Indisa, en la Tabancura, manejando infarto, insuficiencias renales, así del terror. Entonces, después de vivir esa experiencia, me di cuenta de que eso era lo que no quería, era demasiado intenso, hacía turnos de 36 horas, y yo, por ejemplo, tengo psoriasis, entonces eso es otro argumento, porque yo finalmente me dediqué a la dermatología, y hacía unos brotes de psoriasis del terror, porque la psoriasis está muy asociada al estrés o a la alteración de los hábitos, mal dormir, mal comer, entre otras cosas. Así que yo, en el fondo, quería una especialidad que fuera un poquito más tranquila, más relajada, y a mí siempre me gustó dermatología, no sé por qué no me decidí más temprano en el fondo, ¿cachai? Y en eso, bueno, aquí en Chile está súper difícil postular a dermatología porque hay muy pocos cupos, o para estudiar dermatología tienes que hacer un camino muy largo, que es la vía ministerial, que hay gente que le gusta mucho, pero a mí nunca me atrajo eso. Y entre las cosas de la vida conocimos una doctora cubana que se vino de La Habana y trabajó con nosotros en el hospital y nos dijo que había algunos cupos de dermatología en el hospital de La Habana, que es el Hermanos Amejeiras, que es el mejor hospital de allá. Ahí va la elite cubana. Ahí va la cubana, ahí donde se trataba el mismísimo Fidel Castro. La Fidel llega, ahí sí. Ahí mismo. Entonces postulamos con un amigo, un colega, que de hecho se fue un año antes que yo, y quedamos, en el fondo, ¿y yo me cuántos iba a ir. años estuvo ahí? 3 años. Son 3 años de especialidad. Entonces yo me iba a ir solamente si quedaba en el Hospital Hermanos Queira o quedaba en La Habana al menos. Incluso en un principio me destinaron para Holguín, que es como una ciudad que queda en el oriente de Cuba, así, pero donde el diablo perdió el poncho. Entonces finalmente hice una solicitud, pude quedar en el hospital y ahí me fui a trabajar. Y es como pagar una universidad, básicamente. Un pagar muy similar a una universidad, y trabajar en el hospital 3 años, que es lo que al final todo lo que los médicos queremos. Los médicos que queremos experiencia, queremos vivir ahí, y como la salud pública en Cuba, yo veía, no sé, 50 pacientes antes del mediodía. Afortunadamente la experiencia que yo traje de esa formación fue muy enriquecedora. Nosotros alcanzamos a ver, yo creo que como 200 pacientes semanales aproximadamente. Esos alcanzan a ser prácticamente como 1000 pacientes, un poquito menos mensuales, o sea, veíamos prácticamente 10.000 pacientes anuales, o sea, son unos 30.000 pacientes atendidos durante la residencia, y cada paciente en promedio trae 3 problemas dermatológicos. Entonces nuestra experiencia es como de 90 o 100.000 lesiones cutáneas atendidas. Entonces eso te da súper harta cancha, o sea, tú puedes diagnosticar. Nosotros en dermatología diagnosticamos antes de los primeros 5 segundos, eso es lo más entretenido.
Oh. manejáis 3.000 diagnósticos en la consulta. Si ya no sabéis lo que tiene dentro de los primeros segundos, necesita biopsia. Eso es lo más característico. Entonces, El doctor Nasir también estuvo fuera en Estados Unidos, en España. Sí, también todos hemos estudiado fuera. Pues yo estudié en México y después me entrené en Estados Unidos. De hecho, igual que el doctor Tavilo, yo en el 78 cuando terminé, imagínate, no nacía Tavilo todavía, cuando terminé yo no quería ser doctor. O sea, dije, tanto estudiar para al final, y después te das cuenta, después de estar un año acá de paseo en Chile, me di cuenta que no servía para nada más y que no. Y dentro de por qué me hice urólogo fue por, como dijo él tiene rosácea y estudió dermatología. Yo tenía una mamá que me dijo que el sexo era malo y me imaginé que no tenía razón y me metí a urología para quitarme los traumas. Y aparte muy entretenida mi especialidad. Muy entretenida, muy entretenida. Otra cosa, la especialidad tuya cuando lo hiciste en Cuba, todas las enfermedades tropicales que aquí en Chile no se ven, se van a empezar a ver ahora con tanto migrante que está viniendo de allá. Así que la puerta, porque el que no las ha visto nunca, no las va a reconocer de la puerta. Para mí es lo más interesante, porque a veces algunos colegas que saben que yo me formé en Cuba me mandan algunos casos. Yo participé del protocolo de lepra, o sea, mi hospital veía los casos de lepra. Nosotros hicimos una rotación, ya no se llaman leprosarios, pero el ex hospital de leprosos, ¿cachai? Entonces, enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen, lo más interesante del mundo. Vimos muchísimas tuberculosis cutánea, vimos todas las micosis profundas, que aquí cuando sale un caso se publica y aparece, nosotros veíamos diario eso. Entonces, incluso nosotros rotamos, mira, el profe tiene el concepto correcto, rotamos por el Centro de Enfermedades Tropicales, que se llama el IPK. Entonces veíamos los casos concentrados más raros y entonces en eso nos entreteníamos todo el día. Aquí efectivamente es una dermatología, yo a veces le digo a los pacientes una dermatología de primer mundo, ¿cachai? O sea, una dermatología, y a mí en la consulta nunca nadie se me ha sentado sucio. El 100% de pacientes tiene hábitos excesivos de limpieza. Yo tengo que estar todo el rato convenciéndolo que se duchen menos, que se mancen menos productos. La piel reseca. La piel reseca. Oye, si no quedo tirante, no quedo limpio, me ducho 20 minutos con agua hirviendo. En el fondo, aquí los problemas, el paciente dermatológico chileno promedio tiene problemas de primer mundo. Son pacientes suecos, noruegos, canadienses. Es otra dermatología a la cual yo vi, y las dos tienen sus pros y sus contras, o sus cosas fascinantes. Vamos a ir a la última pausa. Estamos conversando con el doctor Tomás Tavilo, médico egresado de la Universidad de los Andes, con formación en dermatología en el Hospital de La Habana. Pero a la vuelta quiero que me cuente cómo fue vivir en La Habana. Vamos a la pausa, queridos amigos, y volvemos enseguida. No se mueva la sintonía, estamos en Frecuencia Íntima con el doctor Nasir y el doctor Tavilo. En agricultura es Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frecuencia Íntima. Lo que pasa en comerciales se queda en comerciales, por supuesto. Ustedes supieran las cosas que me dicen estos doctores aquí. Bueno, vamos. Cuéntame su experiencia en Cuba, cómo fue vivir en Cuba, cómo ve los avances de allá con respecto a los de acá y qué se viene para esta medicina en Chile, qué podemos esperar hacia adelante. Me quieres meter en temas polémicos, Pri. Sí, temas polémicos total. Sacar una cuña. Yo soy periodista, así que le tengo que sacar buenas cuñas. Oye, a ver, tú obviamente más o menos sospechas cómo es el sistema de salud allá. Es el comunismo más intenso ya desde la revolución, el año 59, que salió Fidel Castro, subió al poder. Entonces, yo pienso que la intención original del comunismo cubano o de la revolución es una intención muy buena, que incluso alcanzó muy buenos resultados en un principio. Yo pienso que no hay que tomar necesariamente un color político respecto, solamente una visión histórica, porque la Cuba antigua, antes del año 59, si bien podría haber ido creciendo mucho desde el punto de vista económico, estaba lleno yo diría, de procesos desiguales, de persecución a minorías y una serie de cosas, ¿ya? Entonces, efectivamente, con la revolución o la visión comunista de la salud, trajo muchos beneficios como la atención a toda la gente, la atención gratuita, entre otras cosas. Ahora, en la práctica, sinceramente, eso no funciona de forma muy eficiente, no es efectiva, ¿cachai? Entonces, a mí me sirvió muchísimo porque yo básicamente puedo ir a
pagar por mi formación y ver un millón de pacientes, ¿cachai? Pero los servicios de salud en general allá, o sea, están lejos de tener la calidad que tenemos, por ejemplo, acá. O sea, nosotros tenemos otro nivel. Ahora, los médicos cubanos en general tienen muy buena formación. Yo a mis profes los adoro, los adoro. Son maestros de la dermatología internacional. Pero efectivamente, como es un país que por el sistema político-económico que ha tenido, no logra capitalizarse históricamente, no van a avanzar en la tecnología que nosotros tenemos acá, por ejemplo. Y vivir en La Habana tiene de dulce y de gas, tiene sus pros y sus contras. La gente, los cubanos son muy amables, o sea, en 2 semanas tú ya tenés 3 amigos cubanos íntimos, así para el resto de la vida. Te mensajeáis el resto de la vida porque la gente se apoya mucho entre ellos, o sea, el cubano promedio, entre medio, siempre se está apoyando. Pero, por ejemplo, el diario vivir allá es muy complicado. Hay 3 cosas que son las más difíciles cuando yo estudié allá, que es el internet. No teníamos internet prácticamente, entonces solamente yo podía ir a conectarme cuando recién llegué a la plaza, a conectarme al wifi de la plaza. Entonces, cuando ya el wifi de la plaza en la tarde colapsaba porque estaba todo el mundo conectado, y no es gratuito, sino que es la posibilidad de pagar el wifi, no podía descargarme los papers o era demasiado lento. Entonces yo usualmente me despertaba como a las 5 o las 6 de la mañana y me iba a la plaza para descargarme los papers para poder estudiar, ¿sí? Y la otra cosa que era muy difícil es la alimentación. Es muy difícil allá conseguir alimentos, los alimentos son extremadamente caros, no puedes acceder, por ejemplo, a carne roja, entre otras cosas. La Coca-Cola no hay. No hay Coca-Cola. Llegó a puro tomar Coca-Cola acá en Chile. Digo la Coca-Cola, así que no te quepa duda. Y el tercer problema también es el transporte. Entonces el transporte, están allá las guaguas, que se llaman, son las micros, que en el fondo cuestan $1 cubano, o sea, una cuestión que no tiene, es prácticamente gratis, es prácticamente gratuita, pero es muy difícil porque siempre colapsan, no tienen los trayectos adecuados, entonces tú tienes que subirte a lo que se llaman los almendrones, que son los autos estos antiguos refaccionados que lo toma un cubano, lo arregla y tú te vas a ir como en colectivo para todos lados. Pero si ya vives lejos o te toca movilizarte mucho, es muy difícil porque depende un poquito de lo antojadizo que están los almendrones ese mismo día. Los días de lluvia es imposible movilizarse por La Habana, y eso que La Habana es la capital de Cuba, que es la que tiene más recursos. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Yo en general lo pasé muy bien, y la gente es muy amable, a mis profes los adoro, viven una vida más relajada. Se carretea muy bien, se pasa chancho, ¿cachai? La gente es muy alegre, todos bailan espectaculares, todo una locura, pero efectivamente en el día a día tú te puedes presentar algunos de estos problemas que en el fondo le traducen una tremenda angustia o dificultad. Frustración. Un problema de subsistencia. Claro. Y eso que yo tenía los recursos, yo me pedí un préstamo para irme, así que yo en el fondo me fui con plata, ¿cachai? Entonces yo tenía acceso a pagar un poquito mejor las cosas, pero, o sea, allá, no sé, aquí una consulta de un dermatólogo promedio que tú atiendes en 15 o 20 minutos debe costar 40.000 pesos, 50.000 pesos, 60.000 pesos. Eso cuesta una consulta promedio. Entonces, eso es una consulta. Allá al especialista en dermatología le pagan eso. $60 al mes. O sea, le pagan la mitad de eso al mes. ¿no? O sea, para que noten la proporción en qué está eso. ¿cachai? Y antes de que llegara Fidel al poder, la Universidad de La Habana tenía homologación directa con Estados Unidos, con Loyola University era todo igual, o sea, cambió mucho después, pero toda la tecnología llegaba primero a Cuba antes de llegar a cualquier otra parte. En Miami le decían, imagínate, en La Habana le decían que Miami era la granja, o sea, a ese nivel estaba el desarrollo. Ahora, con matices, ¿no? Quizás lo que pasó en Cuba, yo no sé más detalles de esto, la visión histórica nomás, en algún momento se dijo que era como pura fiesta, por decirlo así, que era una cosa demasiado desbandada, y que en ese sentido había muchos intereses económicos detrás, y la gente que tiene intereses económicos potentes, en el fondo le sirve el desorden social, político, por decirlo así. Entonces,
en Miami estaban metidos, chuta, hasta los mafiosos italianos estaban metidos ahí, por la Los locura. De casinos hecho, estaban ahí todos. los casinos y también los casinos estaban ahí en La Habana. De hecho, todos los nombres de los hoteles en La Habana tienen como nombres históricos que son casi que heredados de apellidos de mafiosos italianos que se iban. Es una locura esta cuestión, ¿sí? Como que tiene toda la historia. Y por eso, de hecho, hay una canción como bien famosa, el comandante mandó a parar. O sea, estaban hablando, abriendo un casino gigante, un hotel de 25 pisos, en el fondo para irse de fiesta, armar un tremendo negocio, y el comandante lo manda a parar y lo transforma en lo que es hoy en día el Hospital Hermanos Amejeira, que es el que le da atención en el fondo a todos los cubanos. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Independiente uno tenga un color político, una idea de cómo pueden funcionar esas cosas, tiene sus pros y sus contras, pero vivir en La Habana es muy, muy difícil, muy, muy difícil. Doctor, nos quedan 10 minutos de programa, se nos fue volando, lo vamos a invitar de nuevo. Cuéntenos de dermaagne.cl. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta página que ha creado usted? Nosotros, precisamente en el ejercicio médico aquí en Chile, yo noté algunas diferencias, ¿cierto? Y entre muchas diferencias que noté de la atención dermatológica para los cubanos o para los chilenos, me di cuenta que aquí en Chile lo más difícil es el acceso al especialista. Es muy difícil acceder al especialista. ¿Por qué motivo? Por razones económicas, porque nunca tienen hora, porque aquí la cultura chilena es de sacarle hora al especialista hasta que le colapsa la agenda, y eso en general hasta al especialista le gusta un poco, ¿eh? le infla el ego, así que no tengo horas para 3 meses más, ¿sabes? ¿No? Entonces, como que ese modelo de atención a mí nunca me gustó mucho, lo encontraba que no era muy bonito, no estaba al servicio de los pacientes, y conversando con un colega, que es el doctor Mauricio Rivas, que es dermatólogo, que de hecho con el que nos fuimos para allá, para La Habana, que él hoy en día abrió una clínica en Ovalle, espectacular, preciosa. Dijimos, oye, ¿será que nosotros le podemos dar una atención más precoz, más rápida y súper eficiente, súper efectiva para un grupo de pacientes que necesitan la atención, que son los pacientes con acné? Y desarrollamos el portal. Estuvimos como 6 meses trabajando con programadores para desarrollar el portal, y estuvimos haciendo un montón de cuestionarios. Incluso en algún momento pensamos en trabajar con inteligencia artificial respecto de cuál era la entrevista adecuada para poder sacar la mayor cantidad de información a los pacientes y poder replicar una consulta presencial, y finalmente llegamos a dermaagne.cl. Entonces, la idea de dermaagne.cl es que cualquier paciente en cualquier parte de Chile pueda acceder a una atención rápida, precoz, eficiente para el control de su enfermedad. Y elegimos el acné porque precisamente el acné tenía algunas cosas muy interesantes. Uno, que es la patología más frecuente que afecta dermatológicamente a la población. Dos, que es la que es más tiempo dependiente, o sea, mientras más temprano parte el tratamiento, mejor los resultados. O al revés, mientras más tarde, más secuelas. Entonces nosotros abrazamos un aforismo dermatológico muy clásico, que es que el primer tratamiento del acné debe recibirse antes de la primera cicatriz. Entonces esa es la idea, tratarlo de forma muy precoz y muy proactiva. Bueno, y lo tercero es que efectivamente el acné, por algunas de sus características, tiende a afectar las zonas de la cara, entonces tienen que ver mucho con está muy asociado a un componente emocional, a síndromes depresivos, trastornos ansiosos, porque además se desarrolla en épocas que son muy, muy vulnerables. Los pacientes están muy vulnerables a eso, que es la adolescencia, el desarrollo, la educación media, y nuestra gran población de atención, que son el acné de debut de la mujer adulta, que es en la década de los 20 hasta los 30, 35 años. Entonces, considerando esas cosas y aprovechando un poquito de la teledermatología o la atención a distancia que explotó en pandemia, desarrollamos el portal y finalmente nos tiramos con este emprendimiento. Sí, nosotros fantástico, o sea, toda la gente puede ingresar a www.dermaagne.cl. Nos quedan muy pocos minutos, doctores, para que me cuenten ambos qué se viene en esto de la dermatología, en todo lo que nos está contando también del Botox, de este tema. ¿Qué podemos aspirar de aquí a un par de años más?
yo creo que va cada vez más a normalizarse esta cosa de buscar el consejo médico para prevenir el envejecimiento o más todavía para rejuvenecer. Entonces, en la medida, por ejemplo, esta es una instancia súper útil porque, como te comento, esto ya se ha ido normalizando mucho en el mundo de las mujeres. En los hombres todavía nos faltan, yo diría, algunas cosas, algunos tabúes para romper o algunas nociones que mejorar, y en el fondo es absolutamente normal, no tiene nada que ver con... Uno puede ser un poquito vanidoso, pero eso no es necesariamente algo malo, ¿me entiendes? O sea, no hay ningún problema con querer verse bien, con querer sentirse bien, y si eso se hace con profesionales, con una visión médica detrás de eso, ¿por qué no? O sea, está espectacular. Yo pienso que va a ir a normalizarse más todavía. Y yo les quiero contar, mis queridos doctores, que estamos junto a Clínica C, nos dedicamos a cumplir tu sueño, formar familia, realizamos tratamientos de fertilidad con técnicas de última generación y al alcance de todas y todos. Nuestros profesionales son reconocidos especialistas en reproducción. Encuéntranos en www.serconc.cl. Últimos 2 minutos para que me digan, doctor, ¿dónde lo encuentran a usted? Porque también tenemos nuevas cosas, el examen ya no es tan invasivo, ¿verdad? Que yo creo que donde más temen los hombres. Para que no le tengan miedo al doctor. Díganos sus datos. Por WhatsApp pueden hacer citas si me necesitan, si me quieren ver, al más 569-2073-6098. Más 569-2073-6098. O doctornasirdiwana.com. Y el doctor Tomás Tavilo, cuéntenos dónde lo pueden ubicar, quizás en la misma página o no. Claro, en dermagne.cl ahí pueden solicitar la atención. Esa en verdad está más orientada a acné y no es consulta presencial, por si acaso son solicitudes de consulta que se responden dentro de las primeras 48 horas de la solicitud de atención. En mi consulta particular, pueden dermatologiatavilo.cl. Más lentito porque están anotando la gente. Dermatologiatavilo.cl. Dermatologiatavilo.cl. Eso, entonces ahí está la página y me pueden seguir por Instagram y por TikTok. Tiene TikTok. Es que es Claro. joven el doctor. ¿Cuántos años tiene, doctor? A ver, ¿cuántos años me echa? A ver. 30 y algo. 34 tengo yo. Ya, Soy muy de bien. 38. Bien. Así que tienen que meterse ahí al TikTok, pues estoy convenciendo al profe que salga un TikTok. Pues, No me convenció todavía lo del TikTok, porque creo que tenéis razón. Sí, la tribuna es gigante, una buena yo- plataforma. una plataforma y obviamente permite mantener, yo tengo esa filosofía, el profe también, que es mantener la educación dentro del lado amigable, amistoso, cercano, no endiosarse tanto, no creerse uno tanto el cuento, sino que la idea es ofrecer la información para que la gente se beneficie de eso. Esa es la idea. Ya, doctor, pero usted se tiene que creer el cuento porque además un excelente comunicador. Le queremos agradecer, doctor Tomás Tavilo, todo el éxito del mundo. Le prometo que luego voy a andar por ahí porque Cuando tengo te quiera. todas las cosas que mencionó. 3 Y meses. Bueno, que la cita voy a ir a ver al doctor. son 3 bueno, meses. no importa, voy a llamar a la secretaria y le voy a decir que me dé una hora por ahí, excepción. una excepción. Doctor Tavilo, muchísimas gracias por este encuentro, quieras. por todo lo que nos contó. Doctor Nasir, siempre es un placer para mí estar contigo. Un gustazo estar por acá. Ya, y a ustedes, mis queridos auditores, nos encontramos el próximo sábado con otro Nos vemos. interesante tema. Quédese en agricultura, queridos amigos. Chao, chao. En Agricultura, Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Un programa para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia Íntima es una presentación de En Clínica SER. Somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl.